Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles, mis hermanos, la historia del santo Beato Miguel Pro, mártir jesuita mexicano del año 1927. Vamos a escuchar con mucha atención, mis hermanos, la historia de este santo, un santo paisano que pues espero nos ayude mucho, mis hermanos, para nosotros también trabajar en la santidad. Comencemos pues. Dice así: el Padre Pro es un santo del siglo XX. Murió en 1927 y fue beatificado por el Santo Padre Juan Pablo II en 1988. Nació en Guadalupe, México, el 13 de enero de 1891. Siendo muy niño, se intoxicó al comer unas frutas pasadas y estuvo al borde de la muerte. La mamá lo llevó ante la imagen de la Santísima Virgen María y lo encomendó con toda su fe, y el niño se curó prodigiosamente. De jovencito es sumamente inquieto, muy alegre, trabajador y optimista, pero pone toda la casa en revolución. Un día oye que la mamacita, llena de angustia, exclama: «Oh Dios mío, convierta a este hijo mío». Y el joven, que amaba inmensamente a la buena mamá, le da un abrazo y le dice: «Mamá, mi segundo nombre es Agustín, y San Agustín fue un gran convertido. Ya verás que yo también me voy a convertir». Y desde aquel día mejoró notablemente su conducta. Le encanta la música y la declamación. Al escucharle sus discursos en las veladas estudiantiles, las ancianitas dicen: «Este sí que servirá para sacerdote predicador». Con sus hermanos y hermanas, son 7 en total, organiza una pequeña orquesta que ameniza las reuniones del barrio. Su papá tiene una mina, y Miguel, al charlar con los obreros, va conociendo los problemas del pueblo pobre y se va encariñando con los más necesitados. Le agrada más la acción que el estudio. Ayuda a su padre en la administración de los negocios, pero sigue sus estudios regularmente. A los 20 años siente un gran vacío. Necesita de alguien que lo dirija espiritualmente. Se da cuenta de que él solo no logrará atinar con el camino de la perfección y de la santidad. Afortunadamente, un padre jesuita lo invita a una convivencia de 3 días, y allí encuentra paz y luces espirituales. Un día tiene un grave accidente. Al pasar por una carrilera, se le queda un pie trabado entre los rieles, y ya viene el tren. Invoca a la Santísima Virgen y logra sacar el pie, precisamente cuando el tren está por llegar. En acción de gracias le ofrece a la Virgen María el sacrificio de no tratar con muchachas durante 1 año, y lo cumple. Desde su encuentro con los padres jesuitas, Miguel ha cambiado totalmente. Ahora ya es más meditador y menos superficial. Su hermana se va de religiosa y él siente también un gran deseo de entrar en una comunidad. Los jesuitas lo aceptan para su noviciado o año de preparación para entrar en la congregación. En 1911 se va al noviciado de los jesuitas. Para su alma tan inquieta, aquella quietud y serenidad del noviciado se le vuelve supremamente dura. El padre maestro de novicios lo invita a resistir siquiera por 6 meses, y entonces Miguel, que todo lo que hace lo hace con toda su alma, se dedica de lleno a la oración, a la meditación y a las buenas lecturas, y llega a ser un novicio muy alegre y muy simpático, pero también muy piadoso y cumplidor de sus deberes. En 1913 hace sus votos o juramentos de pobreza, castidad y obediencia, y queda admitido como jesuita. La comunidad de los padres jesuitas fue fundada por San Ignacio de Loyola hacia el año 1550 y es la comunidad religiosa de varones más numerosa en el mundo. Son más de 25,000 y se especializan en dirigir universidades y centros de estudios. En 1913 estalla una revolución en México y el papá de Agustín pierde sus bienes, que pasan a manos de los guerrilleros. El noviciado jesuita es invitado y los religiosos tienen que salir huyendo disfrazados. Miguel viaja disfrazado de charro y por entre maizales y montes logra llegar a Guadalajara. Los superiores, viendo el peligro que corren los jóvenes novicios,
los envía a Estados Unidos a seguir sus estudios. Pero el no saber inglés les trae muchas molestias y entonces los envía a España, país neutral, donde la Primera Guerra Mundial 1914-1918. Aprovechando sus cualidades naturales, Miguel hace de payaso, actor, equilibrista y caricaturista, y así distrae mucho a los demás compañeros y hasta los superiores en aquellos años de horribles angustias mundiales. Llega la terrible gripe asiática en 1917, que lleva al sepulcro a miles y miles de personas, y entonces Miguel se va a los salones donde yacen montones de enfermos con fiebre y los distrae muy sabrosamente con sus presentaciones cómicas. Los enfermos piden frecuentemente que les envíen al joven seminarista para que los distraigan aquellas horas monótonas de su enfermedad. Los domingos y festivos va a los barrios pobres a enseñar catecismo a los niños y se encariña grandemente con esta pobre gente abandonada. Los jesuitas lo envían a Bélgica para que vea cómo trabajan los sacerdotes con los obreros, y luego a París para que conozca los apostolados sociales de la iglesia. Así se va encariñando más y más con el apostolado entre los más pobres. Pasa noches sin dormir a causa de un fortísimo dolor en el estómago. Solo se consuela rezando. Al fin descubre que es una úlcera y la opera. Se establece y es ordenado sacerdote en 1925 y enviado otra vez a su patria de México, donde la persecución a la iglesia es espantosa. Llega a su patria disfrazado de comerciante y con carnet de ganadero, y en la aduana no se dan cuenta de que es sacerdote y lo dejan entrar. El presidente Calles ha jurado acabar con la religión católica y prohíbe toda actividad a favor de la religión. Los católicos se unen y se proponen defenderse y fundan la Liga para la Defensa de la Religión. Nombran como capellán al padre Pro. 150 jóvenes, bajo la dirección del joven sacerdote, van por las calles repartiendo hojas volantes contra las leyes antirreligiosas e invitando a la resistencia pacífica. Recogen ayudas y las llevan a las familias cuyos jefes han sido llevados a la cárcel por ser católicos. El padre Pro va por las casas celebrando la Eucaristía, disfrazado de vendedor o de médico, etc. Viaja en bicicleta como un mensajero y organiza un grupo de 400 catequistas para enseñar la religión. Los policías son 10,000, pero no logran capturarlo. Un día el padre Pro va en un taxi y se da cuenta de que la policía lo viene siguiendo. Le dice al taxista: siga viajando despacio, pero no se detenga. Yo me lanzo del auto en movimiento. Y se lanza al pavimento. Se hace que anda borracho de lado a lado por la calle. Los policías, al creer que es un borracho, siguen adelante diciendo: ese no puede ser un sacerdote. Otro día en una droguería, al ver que la policía viene en su busca, toma del brazo a una señorita y como un par de novios se aleja de allí, sin que la policía pueda sospechar que es el sacerdote que están buscando. En plena persecución dicta en Ciudad de México una tanda de retiros por 3 días a un gran número de sirvientas, y ninguna cuenta a la policía que ese es el famoso padre Pro. Disfrazado de mecánico, va a los garajes y talleres a dar conferencias de la religión a los obreros, y vestido a la última moda, llega a la casa de los ricos a dictar conferencias de religión a las señoras ricas allí reunidas. Sus grandes devociones son la Eucaristía, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen. Celebra la misa con gran devoción, aunque siempre a escondidas, porque el gobierno anticatólico ha prohibido la celebración. Lleva la comunión a los católicos que están prisioneros y con obsequios a los guardias de la cárcel consigue que los traten mejor. Les lleva regalos cada vez. Respecto al Espíritu Santo exclama: yo por mi poca instrucción debería decir negro, y digo blanco en mis charlas, porque confío en el Divino Espíritu y Él me ilumina siempre lo que debo decir. Y en cuanto por la Santísima Virgen, sentía por ella el afecto de un buen hijo
hacia la mejor de las madres, y la Madre de Dios lo libró y le salvó la vida muchísimas veces, porque los peligros eran todos los días y a todas horas. Al fin, el presidente Calles, al saber que el gran movimiento católico, que tenía como lema "Viva Cristo Rey", y que por eso eran llamados cristorreyeros, tenía como jefe principal al padre Pro, ordenó que lo pusieran preso, inventando que era un revolucionario responsable de atentados, siendo que jamás nuestro santo apoyó ninguna acción violenta contra el gobierno. A su misma hermana le decía: rezo por el presidente Calles con el cariño que rezo por mi madre. Lo llevaron a la cárcel y le dictaron sentencia de muerte. Antes de ser fusilado le dijeron que expusiera su último deseo: quiero que me dejen unos momentos para rezar y encomendarme al Señor. Y en el momento en que le iban a disparar, extendió sus brazos en cruz y gritó: ¡Viva Cristo Rey! Y murió mártir por defender la santa religión católica. Era en noviembre de 1927. Cuando el presidente Calles estaba moribundo, sintió un gentío que desfilaba por frente de su habitación. Preguntó al secretario qué era aquello, y el otro le respondió: son miles y miles de católicos que desfilan cantando, rezando y gritando: ¡Viva Cristo Rey! El perseguidor exclamó tristemente: nos vencieron, y murió. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, decían los antiguos. El padre Pro derramó su sangre por defender la religión de Cristo, y ahora en México el catolicismo es la religión de inmensa mayoría y sigue progresando admirablemente con la bendición de Dios. Valeroso padre Pro, te rogamos por todos los que extienden la religión en el mundo, que gasten todas sus energías en hacer amar y conocer siempre más y más a Cristo Jesús. Si estos y aquellos pudieron llegar a la santidad, ¿por qué no voy a poder llegar también yo? Estas fueron palabras de San Agustín. Y este santo admiraba a San Agustín. Hermanos, en realidad que en México esta persecución de los cristeros, los que creían en Cristo, que anduvieron propagando la fe, en primer lugar este santo, que su padre era muy acomodado, tenía dinero, siempre tuvo el deseo de ser un sacerdote y entró en la comunidad de los jesuitas. Aunque sufrieron mucho, tuvieron que ser perseguidos. Ellos se fueron en primer lugar a Estados Unidos, como nos puede contar la historia. En Estados Unidos no les gustó mucho porque no entendían el idioma. Luego los mandan a España, un país totalmente español, donde el idioma pues no se les iba a dificultar. Y él también pues allá en aquel país sufre mucho, ya que también pues cuando llegan allá se encuentran con la Segunda Guerra Mundial, esa guerra que estuvo también pues muy peligrosa. Sin embargo, mis hermanos, en aquel tiempo también había mucha gente pobre en todo lo que fue Europa, ya que habían sido muy invadidos por los países que estaban en contra. Y el padre Pro cuenta aquí su historia, que se encariñaba con los niños y iba a enseñarles el catecismo y los instruía en la religión. Iba también a celebrar misas a las casas de las gentes ricas y a las casas de la gente pobre. Y era como a él más le gustaba servir a Dios con la Eucaristía y ayudando, mis hermanos, al país para que no se destruyera totalmente en la fe. La fe, hermanos, es muy difícil cuando alguien lo prohíbe. Sin embargo, México se estableció muy bien con su fe. A hoy en la actualidad es el país, yo me imagino que un 90% católico. Y eso es buenísimo para todos los mexicanos y para todos aquellos países de Sudamérica que también, gracias a Dios, pues son muy católicos. Mis hermanos, todas estas historias nos sirven muchísimo para que reconozcamos en Dios que Dios nos protege y Dios nos lleva siempre de su mano. Que Dios los bendiga, que pasen un feliz día.